Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Sadesa, que el capítulo anterior era de esperarse, chicas. Yo se los mencioné en el inicio del anterior capítulo. Richard tiene poder en Londres y yo sabía perfectamente que él no se iba a quedar con los brazos cruzados. Él sabe los pasos que está dando su hijo aunque esté lejos. Eso es obvio, chicas. Tiene todas las herramientas para tener noticias de su hijo a pesar de no tener ningún contacto. Es evidente que no tiene ningún contacto con Terry. Ayer se lo mencionó. Ayer se lo dejó bastante claro. Ese contacto está nulo. El contacto que Richard tiene con Terry es a través de un informante, así de simple, chicas. Y bueno, obviamente sabía que Eleanor está apoyando a su hijo y tiene casi la batalla perdida, chicas. Richard no ha entendido cómo debe ser un padre, sobre todo de un hijo que mandó a un colegio en vez de darle su lugar en su familia. Eso es doloroso para un niño, chicas, y eso no se le olvida. Los niños no olvidan, chicas. Entonces, como ha crecido Terry, es lógico que tome la actitud que tomó ayer. Inclusive tuvo que ser sometido por 2 soldados, ni siquiera son guardias reales. Soldados, chicas. Entonces, el error garrafal que está cometiendo Richard de verdad es uno tras otro y no está entendiendo su situación. Pero bueno, cada uno de nosotros nos ponemos la soga al cuello. Así de simple, chicas. Y bueno, les están dando días de descanso a Flammy, a Candy y a Patty, que pues Michael ya ha sido dado de alta, trasladado a tierra firme. Ay, chicas, esta parejita. Lo bueno de mi querido Michael es que está diciendo o va o va. O sea, él quiere aprovechar todo el tiempo posible cuando está al lado de Patty. Y estoy casi segura que va a ser su razón para seguir viviendo. Híjole, chicas, si recordamos ya es 1918. Sí, en ese año termina la Primera Guerra Mundial. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo, chicas, de este maravilloso fic llamado El aleteo de una mariposa. Capítulo 12. Patricia observó cómo Candy, con una sonrisa breve, se alejaba caminando por el sendero de piedra, bordeando los arbustos floridos que bajaban hacia el pueblo. Delfín se quedó recogiendo conchas en la orilla, tarareando en francés una melodía infantil. La luz dorada del atardecer comenzaba a teñir la costa de Malta con tonos cálidos y suaves, como si el tiempo mismo se deshiciera en esa hora suspendida. Ella tomó su cuaderno y pluma y empezó a escribir. Era un lugar magnífico para hacerlo. Candy, sin saber bien por qué, se dejó guiar por sus pasos. Cruzó una calle angosta, subió una pequeña colina empedrada y tras un giro, lo vio. El Teatro Hall Australian,
Aquel antiguo teatro barroco construido siglos atrás, pero ahora adaptado por la Cruz Roja, se había transformado en un refugio emocional para los soldados heridos y enfermeros exhaustos. Lo llamaban con respeto silencioso el corazón palpitante de la isla, y algunos lo conocían ya como el Teatro de los Vivos. La puerta estaba entreabierta. Entró con pasos delicados. El aire olía a madera, a polvo antiguo y a sal marina. No había butacas llenas ni cortinas rojas ondeando. Había luz natural entrando por las ventanas altas, y sobre el escenario alguien tocaba el piano. Candy reconoció la melodía al instante. Era la misma que una vez tocó con Terry junto con Patty en el internado de Londres. Una pieza suave, melancólica, de acordes que no se sabían del todo tristes, ni del todo felices. Era como una despedida que no había terminado de pronunciarse. El joven que tocaba tenía la cabeza vendada. A su lado, en sillas improvisadas, había otros soldados, algunos con muletas apoyadas contra sus piernas, otros con un brazo ausente. Uno, más ciego, se balanceaba con la música, sonriendo apenas. Candy los miró a todos, y en cada uno de ellos vio algo que no esperaba: paz. La música parecía arrancarlos de las camas del hospital, de las trincheras, de los gritos nocturnos. En ese instante viajaban a su hogar, a una infancia perdida, a una promesa que aún no se había roto. Y allí lo comprendió. ¿Por qué Malta había sido bautizada como la gran enfermera del Mediterráneo? No era por los pabellones ordenados, ni por los cirujanos inalcanzables. Era porque en ese pequeño teatro, en esa isla olvidada del mapa de la guerra, los hombres recordaban lo que los hacía humanos, lo que los sostenía: el arte, la música, la belleza, la memoria. Candy se sentó en uno de los bancos al fondo. No lloró, no habló, solo cerró los ojos, y no pudo evitar pensar en él. Terence Grantchester. No es que no lo recordara de algún modo, siempre lo hacía, pero la guerra no daba tregua en pensar más que solo salvar vidas y sobrevivir. Y dejó que aquel piano le hiciera sentir por primera vez en mucho tiempo que seguir viva valía la pena. Para él, Harold, en Chicago, febrero de 1918, Hospital de la Cruz Roja. A quien aún tenga fuerzas para leer. Hoy el mar se ha vestido de azul, no del azul cruel y denso del Atlántico cuando amenaza tormenta, sino de un azul tibio, como el de una carta que uno guardaría para los días malos. Es extraño escribir esto aquí, rodeada de camillas, vendas recién lavadas y murmullos de enfermos, pero esta isla, por unas horas, se ha transformado en algo que no sé si merecemos: un respiro. Malta no parece estar en guerra, al menos no hoy. Las enfermeras recibimos permiso para desembarcar y por primera vez desde que dejé Somme, pude caminar sin barro en los tobillos,
ni el ulular de bombas como telón de fondo. Las calles son estrechas y blancas. Los árboles están llenos de luz y el viento huele a sal y a memoria. Me senté en una roca mirando el mar y escribí, como quien confiesa, como quien recuerda que antes de ser cronista de guerra, viví en Florida y pensé en los huracanes, en cómo justo antes de que el viento arrase hay una calma que parece mentira, una quietud que duele porque uno sabe que no durará. Eso es esto, la calma en el ojo del huracán. Me duele admitirlo, pero disfruté cada segundo. El sonido de las olas, el murmullo de una canción lejana, el aroma del pan que hornean las mujeres maltesas cerca del puerto. Me sentí culpable por respirar hondo, por sonreír sin justificación, por recordar que tengo piel bajo esta ropa manchada de sangre. Pero la culpa no quita la belleza, y quizá, después de tanto horror, la belleza también sea una forma de resistencia. Tal vez eso intentamos hacer aquí, resistir. La noche caerá pronto. Volveremos al pabellón y puede que mañana partamos otra vez al frente, o tal vez no. Nadie nos lo dice. He aprendido que el placer y dolor siempre van tomados de la mano. Cuando uno se aleja de tu vida, el otro llega para acompañarte. Compañeros de vida que debemos amar y respetar. Pero yo ya he entendido algo. Todo lo que escriba después de hoy llevará impreso este instante, este trozo de cielo, este hueco de humanidad en medio del espanto. Y si estas palabras llegan a Chicago, quiero que sepan que seguimos aquí, que aún hay vida, que aún hay palabras. P. O'Brien, corresponsal de guerra y sobreviviente de una tarde de sol. Hoy no zarpamos, dijo Patricia, dejando caer el lápiz con el que había estado escribiendo en su libreta. Pero escuché que un avión parte esta tarde con correspondencia. Uno pequeño, de suministros y mensajes. ¿Y eso qué significa?, preguntó Delfín, acomodando una pañoleta bordada en su cabeza como diadema. Que tengo que darme prisa, dijo Patty poniéndose de pie de golpe. Quiero enviar al menos 3 columnas al periódico y una carta para mi abuela. No quiero que piense que he desaparecido. Delfín sonrió con una mezcla de dulzura y resignación que una enfermera aprende a usar como segunda piel. Entonces corre, Cherie. A veces las palabras son las únicas que logran volar antes que las bombas. Patricia asintió, ajustó su sombrero claro, alisó el vestido que usaba bajo su uniforme y tomó su carpeta de cuero llena de hojas sueltas. No era común verla así, con el rostro encendido por el deber, pero también por un fuego interno difícil de explicar. Bajó por la escalinata blanca que conducía al puerto, cruzó entre cajas de suministros y oficiales distraídos, hasta alcanzar la pequeña caseta donde los sobres eran revisados antes de ser sellados. Michael Lawrence la observaba desde una banca de piedra, no muy lejos, parcialmente cubierto por la sombra de una palmera. Estaba en recuperación, sí, pero no ciego. Y en ese momento, la claridad de lo que sentía le golpeó con más fuerza que cualquier metralla. Ella
No lo había visto. Su cabello recogido de manera sencilla se soltaba en mechones que el viento no lograba dominar. Su vestido beige ondeaba levemente con cada paso. El sombrero ladeado proyectaba una sombra suave sobre sus mejillas, y cuando se detuvo un instante para tomar aire, colocando una mano sobre su pecho agitado, Michael sintió que algo dentro de él se agitaba con igual intensidad. Era como si una mariposa hubiera despertado en su pecho. Una mariposa torpe, asustada y maravillada. No era solo atracción, era más hondo, una certeza silenciosa y cálida. Estoy enamorado de ella, sin duda, sin remedio. Y en ese instante supo que ese sentimiento, que había nacido hace años en un andén de tren, había echado raíces en medio del barro, la pólvora y las promesas rotas. Patricia O'Brien era todo lo que él jamás se atrevió a buscar. Y aún así, ahí estaba, corriendo para alcanzar un avión, corriendo para escribirle al mundo, corriendo para salvar algo de belleza en medio de tanto caos. Y él solo podía mirarla y esperar no haber llegado demasiado tarde. Esa noche, todas regresaron al barco de la Cruz Roja con fuerzas renovadas. El camarote estaba cálido gracias a la lámpara de gas colgada en la pared. Afuera, el viento ululaba contra los ventanales, pero dentro, entre mantas y tazas de té maltesas, todo parecía un respiro del infierno que habían vivido. Emil dormía plácidamente en una de las literas bajas, abrazado a un pequeño conejo de trapo que Delfín había conseguido en el pueblo. Candy, sentada sobre la litera superior con las piernas cruzadas, dejó escapar un suspiro suave. «Es un milagro», murmuró mirando al niño. «Sobrevivió a todo eso y aún puede dormir así, como si todavía creyera en la bondad del mundo». Flammy, que acababa de entrar con las mejillas encendidas por el frío, pues a pesar de estar en el Mediterráneo, por la época, las noches eran frías, colgó su abrigo y se sentó al borde de la cama de Emil. «Se ha encariñado demasiado conmigo», dijo casi en un susurro, acariciando el cabello despeinado del pequeño. «Hoy, en el pueblo me apretó la mano tan fuerte cuando se asustó con el ruido de un motor, como si yo fuera su refugio». Patricia observó en silencio. Después, se acercó y se acomodó en el suelo con las piernas cruzadas, el cuaderno aún cerrado sobre sus rodillas. «¿Qué pasará con él?», preguntó Candy como si pensara en voz alta. Por lo que ha dicho, su madre era toda su familia. No tiene a nadie más. A partir del momento en que ese niño llegó a nuestras vidas, nosotras tres seremos su familia, dijo Patricia con determinación. Pase lo que pase, será así. Las tres somos sus madres ahora, aunque el mundo se caiga a pedazos. Candy asintió, bajando la vista hacia el niño dormido. «He estado pensando», dijo levantando un poco la voz para que todas la escucharan. «Si el barco de la Cruz Roja viaja a Liverpool, como dijeron hoy los oficiales, para recoger suministros antes de regresar por los heridos, tal vez pueda escribirle a Archie. Él y Albert estarían dispuestos. Podrían ir al puerto y recoger a Emil, llevarlo al hogar de Pony. Ahí estará seguro, estará amado». «¿Y si regreso?», preguntó Flammy con la voz baja.
como si fuera un pensamiento que la tomaba por sorpresa. ¿Y si regreso para adoptarlo formalmente? Eso esperaba que dijeras, dijo Candy sonriendo. Se nota que tú y él tienen un lazo especial. Te busca con la mirada cuando no estás. Corre a ti cuando tiene miedo. Lo adoras. Y nosotras también, añadió Patricia con suavidad. Las tres lo amamos, pero tú eres su madre en el corazón. Si no tienes un motivo para volver a América, ahora lo tendrás. Un pequeño te estará esperando con los brazos abiertos. Pero si tú no quieres adoptarlo legalmente, Flammy, añadió Candy con cautela. No, yo lo haré, interrumpió Flammy de inmediato, sus ojos brillando con una emoción inesperada. Yo no sabía cuánto lo necesitaba hasta hoy. Él también me ha salvado, de muchas formas. Patricia cerró los ojos y asintió con una media sonrisa. Luego abrió su cuaderno. Entonces yo también escribiré a Archie. Si por alguna razón las cartas de Candy se extravían, la noticia llegará a sus manos. Le pediré que hable con Albert, que vayan juntos al puerto, y añadió. Dicen que el avión de correspondencia viene una vez al mes, pero en el puerto dijeron que por alguna razón esperan otro avión mañana. Si tenemos suerte, podremos enviar las cartas mañana mismo. Candy bajó de la litera y se arrodilló junto a Patricia para mirar el cuaderno. Diles que es urgente. Tus cartas tienen sello de prensa. Probablemente tu carta llegue primero. Diles que Emil necesita un lugar, que estamos bien por ahora, pero que no sabemos por cuánto tiempo. Las tres quedaron en silencio unos segundos. El barco crujió levemente con el oleaje. Emil respiraba con suavidad. Y en esa pequeña pausa del mundo, se dieron cuenta de que acababan de construir algo más grande que un vínculo de guerra. Acababan de fundar una familia. 3 madres, susurró Patricia. A veces la vida también nos regala milagros. Y esa noche, el camarote no fue solo un refugio para la fatiga. Fue un hogar. Continuará. Ay, chicas, perdón por esta última parte. Se me quiso quebrar la voz con la parte donde Flammy decide adoptar formalmente a Emil, porque siento, con lo poco que nos dijo en el anime, Flammy desde muy pequeña sufrió con su familia. Flammy tiene una historia bastante cruel. Y de pronto ver esta luz en su camino se me estrujó el corazón, por eso se me quiso quebrar la voz, chicas. Porque todas necesitamos una luz. Y en lo personal, chicas, esa luz vino de una persona que no conozco físicamente, porque el tiempo no se ha dado, pero que vino en el momento justo cuando yo lo necesitaba. Integrarme a este grupo de sinceramente apasionadas ha sido mi luz, chicas. Ha sido mi refugio, mi salvación. Por eso me llegó mucho esta parte de Flammy, porque ¿quién no tiene problemas en este mundo? ¿Quién no necesita esa luz para seguir adelante? Todas tenemos y merecemos esa luz. Ay,
Ay, este fic, híjole, chicas, este fic, está llegando muy, muy profundo. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.